Entonces, ayer fue la crucifixión, el mensaje de la crucifixión, o mañana es el día que festejamos o celebramos la resurrección, pero el día de hoy es uno de los temas tal vez más complejos, no difícil, pero complejos, que es el tema de cuando Jesús estuvo en la tumba. Y así le hemos puesto como título a este mensaje, Jesús en la tumba. Y aquí debemos de tomar en cuenta una pregunta que mucha gente se hace y mucha gente se sigue haciendo el día de hoy al pensar en este tema es, ¿qué sucedió con Jesús? ¿Verdad? ¿Realmente Él murió? O como algunas personas dicen, Él no murió, solamente estaba en un estado como de inconsciencia, ¿verdad? O si realmente fue Él el que fue a la cruz, ¿verdad? Porque muchos de repente alguien tuvo la idea, ¿verdad?, de decir que no fue Jesús el que fue a la cruz, sino que hubo una confusión. Y cuando la Biblia dice que cuando Jesús estaba cargando la cruz, de pronto tomaron a un hombre que venía del campo, que se llamaba Simón Cireneo, y lo obligaron a que llevara la cruz de Jesús, a ayudarlo, ¿verdad? Lo obligaron a que lo ayudara. Y entonces por ahí alguien dijo que a la mera hora no habían crucificado a Jesús, sino al pobre Simón Cireneo, ¿verdad?, que había estado obligado a ayudarle a cargar la cruz, y que entonces Jesús había escapado, había sanado de sus heridas y se había ido de ahí, de Jerusalén. Muchos dicen que a Europa, a Francia, a Inglaterra, a muchos lugares, ¿verdad? Y que después continuó con su vida y bueno, hay un sinfín de ideas, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que Jesús murió en la cruz. Incluso nos da detalles la Biblia muy precisos, detalles históricos muy precisos, en donde dice que los sacerdotes, los fariseos, le dijeron a Pilato, le dijeron a la guardia romana, que como estaba a punto de empezar el día solemne para ellos, que era el Sabbat, en donde festejaban la fiesta de los panes sin levaduras, entonces necesitaban, ¿verdad? La ley de Moisés dice que todo aquel que es colgado de un madero es maldito, y también por causa del que es colgado en el madero, la tierra puede estar bajo maldición. O sea, el lugar en donde está colgado esa persona en un madero puede estar bajo maldición. Entonces, como venía el Sabbat, los fariseos le dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que los bajen de la cruz. Le pidieron un favor especial. Ahora, una persona crucificada, ayer dijimos, ¿verdad? No entramos en los detalles de la crucifixión, solamente en el significado, pero una persona que era crucificada, uno de los objetivos al crucificar a un delincuente era provocarle una agonía muy profunda, muy dolorosa, pero el propósito que ellos buscaban era extender esa agonía el mayor tiempo posible. Muchas de las veces la persona que era crucificada tardaba días, muchos días, ahí clavado en la cruz, agonizando. Y dice la Biblia que los fariseos le dijeron, necesitamos que los quiten ya. Y entonces los soldados romanos lo que hicieron es que, dice la Biblia, que les rompieron las piernas, tomaron mazos y les quebraron las piernas. Y el propósito de esto era que cuando una persona crucificada, al tener sus brazos extendidos y todo el peso de su cuerpo recaía sobre los músculos de los brazos, y entonces eso oprimía los pulmones y no les dejaba respirar. Entonces la única manera de que ellos pudieran respirar era impulsarse hacia arriba con sus pies, ¿verdad? Impulsarse hacia arriba, y entonces los pulmones se descomprimían y podían inhalar, ¿verdad? Podían tomar aire. Obviamente esto significaba un dolor muy inmenso, muy profundo, era muy intenso, porque al apoyarse sobre los pies, pues obviamente los pies también estaban atravesados con un clavo,
Y eso es algo realmente malévolo. La crucifixión era un método de tortura realmente diabólico, realmente ideado por mentes oscurecidas completamente. Entonces, el propósito de romperles las piernas, de quebrarles las piernas, era precisamente que ellos ya no pudieran levantarse para respirar, y aunado al sufrimiento, aunado a la agonía de la cruz, se sumaba a ello la agonía de una asfixia, y entonces ellos morían por asfixia. Pero la Biblia dice claramente que Jesús, cuando ellos llegaron a donde él estaba para golpearle las piernas y quebrárselas, dice la Biblia que se dieron cuenta que él ya estaba muerto. ¿Okay? Y se sorprendieron. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto, ¿verdad? Según el relato de la Biblia, Jesús fue crucificado un viernes. Hay personas que he visto, ¿verdad?, que tratan de explicar el tiempo que Jesús estuvo en la tumba, tratando de entender de manera literal lo que Jesús dijo, ¿verdad?, que estaría 3 días y 3 noches en el seno de la tierra, y tratando de interpretar esto de manera literal. Yo he visto gente que hacen malabares con el texto bíblico y terminan diciendo que Jesús fue crucificado un miércoles, lo cual es falso. La Biblia es clara y precisa y nos dice que Jesús fue juzgado, fue apresado el jueves en la noche, después de haber cenado con los discípulos en el aposento alto. Se dirigió a Getsemaní, fue aprehendido en ese lugar, fue llevado al palacio de los sumos sacerdotes, fue llevado, ¿verdad?, al templo, fue llevado a la casa de Pilato, fue llevado a la residencia de Herodes, estuvo ahí, ¿verdad?, yendo de un lugar a otro, hasta que en el transcurso de la mañana se llevó a cabo un juicio fraudulento, y alrededor de las 9 de la mañana el Señor fue crucificado. Dice la Biblia que a las 12 del día hubo tinieblas, y cerca de la hora novena, que son las 3 de la tarde, dice que Jesús expiró y entregó el Espíritu. Durante 6 horas el Señor estuvo en esa cruz agonizando y finalmente murió. Incluso hay un libro de un autor el autor se llama Max Lucado, y el libro se llama 6 horas de un viernes, y habla acerca de las 6 horas que Jesús, y del significado de la muerte de Jesús. No habla literalmente del tema, pero vamos, el nombre es ese, 6 horas de un viernes, porque Jesús murió un viernes, fue crucificado un viernes. Y entonces la Biblia nos dice que Jesús murió, y la razón que se asombran es porque un crucificado no moría tan rápido. Lo que ellos no estaban tomando en cuenta es que Jesús había sido sometido a una tremenda golpiza y a un shock que él había experimentado al ser torturado con el flagelo, porque el flagelo era un instrumento que no era para castigar, no era para imponer un castigo y después la persona se fuera. No, el flagelo era un método de ejecución, era un instrumento de muerte. La persona que era flagelada era azotada hasta que moría desangrada. El flagelo eran tiras de cuero con trozos de metal que tenían el propósito de desgarrar la piel, los músculos, todo el cuerpo de la persona, hasta que muriera desangrada, hasta que muriera a causa de las heridas que el flagelo le infringía. Ahora Jesús fue flagelado, pero no fue flagelado hasta la muerte. Solamente dice que los soldados romanos se ensañaron con él y usaron el flagelo, no hasta matarlo, pero sí provocándole un grave shock por pérdida de sangre. Lo más probable es que Jesús sufrió una anemia por pérdida de sangre.
al estar sometido a esa brutalidad. Entonces Jesús muere a las 6 horas de estar en la cruz y ya no hubo necesidad de romperle las piernas. Entonces un soldado romano, para asegurarse de que estaba muerto, dice que metió la lanza, clavó la lanza en el costado de Jesús y salió sangre mezclada con agua. Eso es algo que sucede, es un fenómeno que sucede solamente cuando la persona muere, ¿verdad? Se acumula agua en el costado de la persona, en el interior de la persona, y al picarle, obviamente, ¿verdad?, sale agua, y entonces de esa manera ellos confirmaron que estaba muerto, ¿verdad? Fue declarado muerto, fue bajado de la cruz por algunos seguidores que se atrevieron a solicitar el cuerpo para sepultarlo. Y entonces esto nos lleva a la pregunta de nuestro tema el día de hoy. Cuando Jesús fue sepultado en la tarde de ese día, ¿verdad?, del día viernes, antes de que llegara el sábado, porque si hubiera llegado la hora del sábado, que es las 6 de la tarde, no hubieran podido los discípulos sepultarlo, pero lo sepultaron, o sea que todavía no era sábado, ¿verdad? Y aquí es donde entra el conflicto, en donde muchas personas dicen, no, pero ¿cómo puede ser posible? Si lo sepultaron la tarde del viernes, no alcanza para que si el domingo Él resucitó, no alcanza a que sean los 3 días y las 3 noches. Bueno, hay un debate acerca de eso, y lo más probable es que cuando Jesús dice que va a estar los 3 días y las 3 noches, lo más probable es que no se haya referido literalmente a 3 periodos de 24 horas. Eso es lo más probable, ¿verdad? Jesús les dice a los fariseos, la única señal que les voy a dar es que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre va a estar también. Ahora, nadie estuvo ahí para cronometrar, para medir el tiempo que Jonás estuvo en el vientre del pez. Ahora, muchas personas dicen que si Jonás hubiera estado literalmente 3 días y 3 noches en el vientre del pez, hubiera muerto, ¿verdad? Hubiera sido imposible que sobreviviera por las condiciones en las que él debía de haber estado en ese momento. Entonces, lo más probable es que era simbólico, no era literal que hubiera estado 3 días ahí. Ahora, nosotros no sabemos, ¿verdad? Eso es un misterio. Cuando Jesús cruza esa barrera de la vida, cuando Él exhala, dice que Él exclamó, ¿verdad? Y le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhaló, expiró. Y dice la Biblia que murió. Ahora, la muerte, acuérdense que viene como consecuencia del pecado. Jesús no pecó nunca, pero en ese momento, como leímos anoche, en la cita de Primera de Pedro, Dios cargó sobre Él todos nuestros pecados, como leímos también en Isaías 53, ¿verdad? Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, pero Jesús en sí no pecó. Entonces, como Él no pecó, al morir Jesús, su alma no estaba sujeta a la ley a la cual están sujetas las almas de todos los seres humanos que mueren. En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27, el autor del libro de Hebreos, que no estamos seguros si fue Pablo, pues no lo dice el texto, pareciera ser que fue Pablo, pero no se puede asegurar. El autor del libro de Hebreos nos dice, está establecido para los hombres que mueran una vez y después vayan a juicio, después el juicio. Bueno, entonces, ahora Jesús muere y su alma, ¿qué sucede con su alma? ¿A dónde va su alma? Hay un lugar que en hebreo se llama el Seol, que significa el lugar de la morada de las almas. Obviamente se refiere a las almas de las personas que mueren. Cuando se traduce la Biblia, el Antiguo Testamento del hebreo al griego, en la Septuaginta, la palabra
que se utilizó para traducir la palabra Seol, se traduce con la palabra Hades, que para los griegos también significa más o menos lo mismo, aunque varía un poco en algunos detalles, pero a grandes rasgos significa la morada de las almas, aunque también, ¿verdad?, la palabra Hades lleva implícito también la habitación de los demonios, la habitación de otro tipo de seres espirituales, pero también incluye la morada de las almas de los difuntos. Entonces, en el Antiguo Testamento sabemos que las almas de las personas que mueren están en un lugar, ¿verdad?, en donde están aguardando o estaban aguardando la manifestación del Hijo de Dios, la promesa de redención de Dios. Y quiero leer, ¿verdad?, un pasaje que encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios capítulo 4, en el versículo 8, dice el apóstol Pablo: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿De quién está hablando Pablo en este pasaje? Del Señor Jesucristo. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. En este pasaje, Pablo está citando a David en el Salmo 68, versículo 18. Cuando David está hablando está pronunciando estas palabras, ojo, David está profetizando que Jesús, lo que Jesús va a hacer, pero David no lo sabe. Entonces, David lo que está haciendo es que está hablando de un acontecimiento que sucedió en su vida, algo que le sucedió a él y a sus hombres, pero al mismo tiempo él, sin saberlo, está profetizando acerca de Jesús. ¿En dónde encontramos esto que estamos viendo? Bueno, en el libro Primera de Samuel, no, es Segunda de Samuel, perdón, capítulo 5, versículo 6, dice la Biblia que David había sido ungido como rey y estaba reinando, estaba en el principio de su reinado, pero desde que Josué entró en la tierra prometida con el pueblo de Israel, se acuerda que no habían completado la conquista y había varios lugares que todavía estaban en manos de otros pueblos. Entre ellos, y para sorpresa de muchos de nosotros, la ciudad de Jerusalén no estaba en dominio o no estaba bajo el gobierno de los israelitas. La ciudad de Jerusalén todavía le pertenecía a un pueblo que se llamaban precisamente los jebuseos. En ese tiempo no se llamaba Jerusalén, se llamaba Jebús. Si usted se acuerda, en los tiempos de Abraham, cuando Abraham llega después de venir de la derrota de los reyes, dice de rescatar a Lot, y dice que se encuentra con Melquisedec, rey de Salem. La palabra Salem es el nombre de la ciudad de Jerusalén. Había ahí, ¿verdad?, un sacerdocio del cual Melquisedec es parte, Melquisedec, el amigo de Abraham. Entonces, después del tiempo que Abraham se va de ahí, ¿verdad?, y que el pueblo de Israel se va y son cautivos en Egipto y todo lo que pasó durante 400 años, en algún momento de esos 400 años, este pueblo, los jebuseos, vienen y toman la ciudad de Jerusalén y le cambian el nombre. Ya no se llamaba Salem, ahora se viene a llamar Jebús. Es el nombre de la ciudad, Jebús, la ciudad de los jebuseos. Entonces, David, ¿verdad?, casi algunos años ya después del tiempo de la conquista y estaban todos establecidos y todo eso, David sabe
David sabe que hay algo ahí en Jerusalén que es un lugar en donde Dios desde tiempos antiguos había un sacerdocio ahí, porque cuando la Biblia se refiere a Melquisedec dice sacerdote del Dios Altísimo. O sea, había un sacerdocio que adoraba a Dios en ese lugar. Y entonces David sabe que ese lugar es especial porque ese es el lugar, el monte de Sión, donde está asentada la ciudad de Jerusalén. Es el lugar en donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Y es el lugar donde simbólicamente se va a ofrecer el máximo sacrificio, que es el sacrificio de Jesús. El mismo David tiene una revelación, ¿verdad? Ahí, y por esa revelación que el ángel de Jehová le aparece en una ocasión en donde David pecó, ¿verdad? David desobedeció a Dios, Dios le puso una prueba y David falló. Y dice que hubo una mortandad, estaba muriendo mucha gente del pueblo y David vio un ángel que estaba parado, dice la Biblia literalmente, en la heredad de Arauna, o sea, en un terreno que le pertenecía a un hombre llamado Arauna, y ese terreno estaba precisamente en el monte de Sión. Y entonces David llega y compra ese lugar y ahí edifica un altar y ofrece un sacrificio y la mortandad se termina, la mortandad cesa. Entonces, proféticamente se establece que en ese lugar se ofrece un sacrificio para que la mortandad se detenga. Y en ese lugar es en donde construye después Salomón el templo, y ahí se ofrecían los sacrificios por el pueblo. Y en ese lugar, fuera del templo, en las afueras del templo, pero en el mismo monte, es en donde el Señor Jesús es crucificado. ¿Ok? Entonces, David sabe que la ciudad de Jerusalén es un punto muy importante para el culto del Señor, y entonces David viene, dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 6, dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrarán en la casa. ¿Ok? Dice que David fue a la ciudad de Jerusalén y la sitió. Por la ciudad de Jerusalén obviamente está edificada en el monte de Sión, en un punto elevado, en donde los que estaban dentro de la ciudad tenía murallas y estaba asentada sobre un monte. Entonces prácticamente la ciudad era impenetrable, era imposible tomar. Por eso le llamaban la fortaleza de Sión. Era imposible tomarla, humanamente hablando, ¿verdad? Pero David descubre, con la ayuda del Señor, descubre un punto débil en la ciudad. Había un canal que alimentaba un pozo que estaba en medio de la ciudad. ¿Cómo sobrevivían los jebuseos ahí atrincherados en su fortaleza? ¿Verdad? Sin agua, no hubieran podido sobrevivir. La clave era que en medio de la ciudad de Jerusalén había un pozo, y ese pozo era abastecido por un arroyo que llegaba hasta la base del monte, entraba debajo de las faldas del monte y llegaba hasta el centro de la ciudad, y en el centro de la ciudad había un pozo, ¿verdad? Y entonces David descubre esa parte y dice: este es el punto débil de la ciudad. Y entonces David toma consigo un grupo de hombres muy valientes y entran, dice la Biblia, que subieron por el canal, o sea, por el acueducto. Entraron literalmente por una cueva y fueron avanzando, se introdujeron hasta el mismo corazón de la montaña, el mismo corazón del monte, y cuando llegaron a la altura del pozo, comenzaron a subir
en la noche, y de esa manera entraron por la ciudad y comenzaron a matar a toda la gente que estaba en la ciudad, y abrieron las puertas, y obviamente una vez que las puertas estaban abiertas, el resto del ejército entró y tomaron la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que David está diciendo en el Salmo 68? David, vamos a leer, vamos a buscar el Salmo 68. El Salmo 68 habla acerca de que Dios pelea por su pueblo, de que Dios defiende a su pueblo. Y dice en el versículo 18, subiste a lo alto. En un versículo anterior, en el 17, dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Ojo, dice, el Señor viene del Sinaí a su santuario. O sea, del Sinaí, donde comenzó todo, en el desierto, en el monte Sinaí, hasta su santuario, que es Jerusalén. Y dice en el versículo 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos ya Dios, o sea, Jehová Dios. Entonces, ¿qué está diciendo David aquí? David fue quien entró en esa cueva, en ese túnel, subió por el pozo. Pero ¿qué es lo que está diciendo David ahí? David no está diciendo, subí a lo alto y llevé cautiva la cautividad, sino David está diciendo, subiste a lo alto. Está hablando de Dios y le está diciendo, subiste a lo alto. O sea, David estaba diciendo, cuando yo entré en esa cueva, tú estabas ahí conmigo. Cuando yo subí por ese pozo, tú estabas subiendo conmigo. Y cuando yo salí del pozo para pelear, tú fuiste quien peleó y quien nos dio la victoria. Por eso cuando David recuerda este acontecimiento, dice, subiste a lo alto y llevaste cautiva la cautividad. O sea, tomó cautiva la fortaleza de Sión a los enemigos del Señor, y obviamente, ¿verdad?, toda la riqueza y todo el botín que había en la ciudad, dice, lo repartió. Y el apóstol Pablo, de una manera muy profunda por la revelación del Espíritu Santo, entiende que esa es una profecía acerca de Jesús. Y dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando acerca de los dones del ministerio, pero está hablando de que subió, y después él mismo lo explica diciendo, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así como el Señor estuvo con David cuando él subió por ese pozo y tomó la ciudad y tomó el botín y se lo dio, se lo entregó a sus hombres para que disfrutaran de esas bendiciones. Así también en lo espiritual dice que Jesús bajó a las partes más profundas de la tierra y después subió, conquistó. Dice, cuando dice llevó cautiva la cautividad, dice conquistó, ¿verdad? Y después dice y repartió dones a los hombres. Así como David repartió el botín con sus soldados, así el Señor dice que repartió un botín también con nosotros, que somos su pueblo, ¿verdad? Que somos los hombres a los que Él se refiere. Y obviamente está hablando de los dones espirituales, los dones del ministerio, pero está hablando de que el Señor Jesús, dice, bajó a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuál es la parte más baja de la tierra? Hablando de nuestra tierra, de nuestro mundo, de nuestro planeta. Obviamente la parte más baja de la tierra es el centro, porque si se va más abajo de la tierra, pues ya no sería la parte más baja, ¿verdad? Sería una parte cercana al otro polo de la tierra. Pero la parte más baja de la tierra es literalmente el centro de la tierra. Ahora, en ese centro de la tierra es donde los judíos creían que estaba el Seol,
la habitación de las almas de los muertos. Cuando una persona moría antes de Jesús, y esto nos lleva necesariamente, ¿verdad? Aunque muchas personas difieren un poco en cuanto al uso de este pasaje, pero inevitablemente esto nos lleva al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo del 19 en adelante. Encontramos una historia con varios personajes involucrados, principalmente dice un hombre rico y un hombre llamado Lázaro. Muchos dicen, no, es que no es un relato, es una parábola. Otros dicen, no es una parábola, es la copia de unos relatos antiguos. Otros dicen, no es posible porque Lázaro no es un nombre hebreo, es un nombre latín. Y bueno, tenemos que recordar, ¿verdad?, que ha habido muchas traducciones por las cuales la Biblia ha pasado, pero sí hay un equivalente del nombre Lázaro en hebreo, que es el nombre Eleazar, ¿verdad? Literalmente en el texto hebreo o en el texto que en el lenguaje arameo, que era el lenguaje que el Señor Jesús hablaba con sus discípulos, muy seguramente el Señor dijo el rico y Eleazar o Eliezer. Entonces dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ojo, en el versículo 26, Abraham sigue diciendo, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. En este relato, el Señor Jesús está obviamente aludiendo a un conocimiento que los judíos ya tenían. No estaba diciéndoles algo nuevo. Los judíos creían que había un lugar llamado el Seol, que después se tradujo, ¿verdad?, como el Hades. Y en el Hades es a donde van las almas, o a donde ellos creían que estaban las almas, ¿verdad?, en el tiempo del Antiguo Testamento. Cuando alguien moría, iba a ese, llamémoslo así, a ese plano, ¿verdad?, que obviamente es un plano espiritual, porque estamos hablando de almas. Entonces las almas estaban ahí, iban a ese Seol. Ahora, el Seol o el Hades, vemos claramente que está dividido en al menos tres partes principales, tres partes importantes. Uno se le llama el seno de Abraham, que es donde estaba Lázaro. Y dice que el rico despertó siendo atormentado en una llama. Esa llama o ese fuego, la palabra que se usa es la palabra Gehenna, que era la palabra que Jesús usó para decir, fue la palabra que se tradujo como infierno. Entonces, cuando el rico se despierta, dice que toma conciencia y se da cuenta que está en el Gehenna, en la llama de fuego. El Gehenna era un basurero que estaba en las afueras de Jerusalén, donde se quemaban los trapos que estaban manchados con sangre, la ropa de la gente enferma, la ropa de la gente leprosa, se quemaban en ese lugar. Era un basurero en donde echaban azufre para que constantemente estuviera
el fuego encendido. Ese fuego no se apagaba nunca. Siempre le estaban echando azufre como combustible para que ese fuego siempre se mantuviera ardiendo, y era, digámoslo así, era una medida sanitaria para que todas las ropas que estaban con sangre o con algún tipo de fluidos corporales que fueran a representar un foco infeccioso, iban y se tiraban ahí en material de curación, digámoslo así, las vendas, las ropas y todo lo que pudiera representar un foco de infección o de contaminación era arrojado ahí en el Gehenna, en ese basurero, y siempre estaba el fuego ahí consumiendo todo lo que arrojaban. Entonces Jesús usa esa palabra, la palabra Gehenna, para ilustrar el infierno. ¿Okay? Entonces el rico se despierta y está en el Gehenna, en la llama de fuego, pero ve hacia el frente y ve a Lázaro, que está en otro lugar al que se le llama el seno de Abraham. El seno quiere decir el interior. Realmente la idea que nos transmite esa expresión, el seno de Abraham, es que estaba dentro del pacto de Abraham, o sea, era parte del pueblo, de la descendencia de Abraham. Entonces, está dentro de ese pacto, o sea, ese pacto, el pacto de Dios con Abraham, lo está, digámoslo así, lo está protegiendo a Lázaro, ¿verdad? ¿Y cuál es el pacto de Abraham? Bueno, pues ya nosotros sabemos, ¿verdad?, en la Biblia, que Abraham fue un hombre que fue justificado por la fe. Entonces Lázaro, ¿qué nos está diciendo aquí Jesús? También fue justificado por la fe. Lázaro no se fue al seno de Abraham por la razón de haber sido pobre, ni el rico se fue al Gehenna por el simple hecho de haber sido rico. Las palabras que Abraham le dice, cuando le dice, tú eres atormentado ahí y Lázaro es consolado aquí, se refiere a que el rico, a pesar de haber sido rico, nunca tuvo el corazón para agradecerle a Dios por todo lo que tenía. Y cuando dice que Lázaro es consolado acá, dice Lázaro recibió sus males y ahora es consolado acá, se refiere a que a pesar de la condición en la que Lázaro se encontraba, a pesar de eso él tenía fe en Dios, y por esa fe él fue justificado, y por eso él estaba dentro del pacto abrámico, dentro del pacto de Abraham. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, que el seno de Abraham y el Gehenna, que se traduce como infierno, están enfrente. Ahí se puede ver la gente que está en un lado y el otro, se pueden ver mutuamente, incluso se pueden escuchar, ¿verdad?, pueden tener comunicación. Pero en el versículo 26 Abraham dice algo muy importante, dice, hay una gran cima. Y si usted se da cuenta, cuando dice una gran cima está puesta entre nosotros, la palabra cima está escrita con S. Cima con C se refiere a la cima de una montaña, arriba. Pero cima con S se refiere todo lo contrario, a un abismo. Entonces, esas tres partes son las que componen el Hades o el Seol, el lugar donde están los muertos, las almas de los muertos. El seno de Abraham, el Gehenna o el infierno, y la cima o el abismo, que es donde se cree o se piensa, ¿verdad?, que es el lugar o la morada donde están resguardados algunos ángeles caídos y la morada de los demonios. Entonces, cuando Jesús se enfrenta a los endemoniados gadarenos, los demonios le dicen, no nos envíes al abismo, ¿verdad? Entonces probablemente están hablando acerca de eso. Y bueno, Jesús muere, literalmente él murió, ¿verdad? Los discípulos, sepultaron literalmente su cadáver en el sepulcro, pero el alma de Jesús, cuando decimos que fue al Hades o que fue al Seol, ya entendimos, ¿verdad?, con esto que acabamos de ver, que no significa que él haya ido al infierno. Las traducciones son las que a veces nos ponen un poquito de aprietos. Porque, por ejemplo, la traducción del credo de los apóstoles,
que es algo que se enseña en los seminarios bíblicos y que casi, ¿verdad? La gente se lo graba, nos lo grabamos. ¿Y qué dice el credo? Creo en Dios, Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en su Hijo Jesucristo, nacido de la Virgen María, que sufrió bajo Poncio Pilato, que murió, que fue crucificado y murió, y descendió al infierno o a los infiernos. Bueno, esa es una malísima traducción. Jesús no fue al infierno, fue al Seol o al Hades, ¿verdad? Pero el infierno es una parte del Hades. Ojo, los que van al infierno son los que mueren sin tener fe en Dios, habiéndole dado la espalda a Dios. Ellos son los que van al Gehenna, al infierno. Los justos, los que eran justificados por la fe de Abraham, iban a ese, se le llama paraíso. Cuando Jesús le dice al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, no le está hablando del tercer cielo, donde está Dios, ¿va? La habitación del Señor. Le está hablando del seno de Abraham. Cuando Pedro escribe en su carta, ¿verdad? En primera de Pedro, en el capítulo 3, la cita que vimos ayer, cuando dice que él predicó a los espíritus encarcelados. Ojo, ¿en dónde estaban encarcelados? En el seno de Abraham. La palabra que se traduce como encarcelados no quiere decir que estaban en una cárcel o una prisión. Se refiere a que estaban resguardados en un lugar, que es el seno de Abraham. Cuando Jesús va al seno de Abraham, se encuentra a todos los justos que habían muerto teniendo fe, la fe de Abraham, siendo justificados por la fe de Abraham en todo el tiempo del Antiguo Testamento. Imagínense, desde Adán hasta el ladrón de la cruz que murió junto con Jesús, estaban en ese lugar. ¿Se imagina? Cuando Jesús desciende a ese lugar, obviamente Jesús no pudo haber ido al Seol, al Gehenna. ¿Por qué? Porque él no pecó, su alma no pecó. Está escrito en el profeta Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Mía es, dice el Señor, las almas son mías, el alma del Padre y el alma del Hijo son mías. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Y Jesús no pecó, el alma de Jesús nunca pecó. Entonces, dice, Dios cargó el pecado de nosotros sobre su cuerpo en la cruz. Pero su alma, él nunca pecó, entonces su alma no fue al Gehenna, fue al seno de Abraham. Y la razón porque dice el libro de Hebreos que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían hacer expiación completa por el pecado, solamente lo cubrían. La sangre de los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento como expiación por los pecados no podían quitar los pecados literalmente, solamente los cubrían. Por eso los que habían sido justificados por la fe de Abraham estaban ahí. ¿Por qué? Porque no podían ir a la presencia del Padre porque su pecado no había sido expiado completamente, solamente había sido cubierto. Pero cuando Jesús muere y la sangre, ¿verdad? La sangre de Jesús es derramada, así como la sangre de los animales era depositada sobre el propiciatorio, así la sangre de Jesús es derramada, ¿verdad? En la tierra, sobre la cruz y sobre la tierra. Y entonces los pecados de todas aquellas personas que vivieron en la antigüedad y que tuvieron la fe de Abraham y que fueron justificados por la fe de Abraham, ahora Jesús llega con ellos y les dice, muchachos, ahora sí les traigo lo que les hacía falta, ¿verdad? Lo único que les hacía falta era que me vieran. Todos ustedes creyeron en mí, ¿verdad? Job escribió y dice, yo sé
que mi Redentor vive y al final me levantará del polvo. Isaías dijo, ¿verdad? Lo veremos, mas no hallaremos encanto en él, no hallaremos parecer en él, pero le veremos, ¿verdad? Y los profetas, ¿verdad?, que lo vieron, Zacarías, que lo vio parado entre los mirtos, entre las flores, Daniel, que lo vio en las nubes del cielo, ¿verdad? Todos ellos dice que lo vieron, pero así de una manera como borrosa, ¿verdad? No claramente, solamente veían una sombra, solamente veían una silueta, pero sabían quién era. Bueno, todos ellos en ese momento lo pudieron ver frente a frente, ¿verdad? Lo pudieron ver ya sin ningún velo, sin ningún tapujo, ¿verdad? Lo pudieron ver cara a cara. Lo pudieron ver cara a cara. Y el Señor Jesús fue con ellos, ¿verdad? Y les dijo, aquí estoy, yo soy aquel en el que ustedes creyeron sin verme, sin conocerme, ¿verdad? Cuando David profetizaba acerca de él, cuando Isaías profetizaba, cuando Daniel, cuando Jeremías, cuando todos los profetas, ¿verdad?, hablaron y profetizaron, cuando Zacarías lo ve y dice, alégrate, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque aquí tu rey viene a ti, ¿verdad? Y Zacarías ve al rey viniendo, ¿verdad? Pues no lo ve claramente, lo ve borroso, pero ahora está delante de sus ojos, ¿verdad? Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. O sea, Job dice, yo no lo había visto, solamente de oídas lo había oído, pero ahora creo que él es real, ¿verdad? Y Jesús llega y le dice a Job, Job, mírame, aquí estoy, ¿verdad? De oídas me habías oído, pero ahora realmente tus ojos me ven. Y entonces se revela a él, ¿verdad? Todos ellos que estaban ahí en el seno de Abraham, ¿verdad?, ahora son llevados por Jesús y son entregados al Padre, ¿verdad? Y ahora ellos, el seno de Abraham ya no está en ese lugar, ya no está en el Hades, o bueno, si acaso está, pero ya está vacío, ¿verdad? Está desocupado, porque ahora todas las personas que morimos, ya no en la fe de Abraham, pero en la fe de Jesucristo, somos justificados por medio de Jesús y ahora tenemos libre entrada a la presencia del Padre. Por eso era necesario que Él estuviera en la tumba, su cuerpo, porque mientras su cuerpo estaba en la tumba, su alma estaba yendo a ese lugar, ¿verdad? Muchos interpretan cuando dices que le predicó a los espíritus que estaban cautivos, piensan que a los que están en el infierno. No, a los que están en el infierno no. Esos ya están ahí, ya no pueden salir de ahí. Pero eran los justos los que estaban en el seno de Abraham y fueron llevados. Incluso muchos de ellos, los que habían muerto probablemente apenas unos años antes que Jesús, estamos hablando que entre ellos pudo haber estado Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Entre ellos pudo haber estado Simón, el que estaba en el templo esperando a que el Mesías apareciera. Probablemente Juan el Bautista, probablemente José, el esposo de María, ¿verdad?, que había muerto, y algunos otros que murieron recientemente. Lo más probable es que ellos hayan salido, ¿verdad? Y cuando Jesús resucitó y los llevó a la presencia del Padre, antes de llevarlos a la presencia del Padre, ellos pudieron volver. Dice, fíjese, hay algo que dice la Biblia y que para muchos es causa de mucho conflicto, de no poder comprender bien lo que sucede. Dice Mateo capítulo 27, versículo 50. Mateo es el único que registra este acontecimiento. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
¿Qué nos está diciendo aquí Mateo? Nos está diciendo que muchas personas, dice, muchos santos que habían dormido, o sea, muchos hombres justos delante de Dios que habían muerto, dice que se abrieron los sepulcros cuando Jesús murió. Ahora, dice ahí que después de que Él resucitó, muchos de ellos llegaron a la santa ciudad. Pero dice que cuando Él exclamó para entregar el Espíritu, los sepulcros se abrieron. Y muchos santos que habían dormido salieron, se levantaron. Ahora, dice que fueron a la santa ciudad, o sea, a Jerusalén, y aparecieron a muchos. Si estas personas hubieran sido gente que había muerto hace muchos años atrás como profetas del Antiguo Testamento, pues obviamente en ese tiempo no había fotografías, no habían credenciales, ¿verdad?, de identificación. Entonces, ¿cómo hubieran ellos podido comprobar quiénes eran? Lo más probable es que se trataba de gente que había muerto recientemente. De hecho, lo más probable es que hubiera sido gente que había muerto apenas unos meses atrás. ¿Por qué? Porque dice que salieron de los sepulcros. Y la tradición judía era que los muertos, el cuerpo muerto, se ponía en el sepulcro, en la piedra, y pasado un año había quienes dejaban pasar más tiempo. Pero la tradición era que pasado un año, cuando el cuerpo ya se había descompuesto y solamente quedaban los huesos de la persona, la gente venía, los familiares venían, abrían el sepulcro y colocaban los huesos en una pequeña caja que se llamaba osario, ponían ahí los huesos y esa cajita se la llevaban a su casa y ahí la tenían guardada y guardaban los huesos de sus antepasados. Y si se iban de viaje, ¿verdad?, si se cambiaban de casa, si se cambiaban de ciudad, los llevaban con ellos. Esa es una costumbre que ellos tenían desde mucho tiempo atrás. Incluso cuando salen de Egipto, dice que llevaron los huesos de José con ellos, ¿verdad? Por eso también dice que cuando sepultaron a Jesús, dice que era un sepulcro nuevo. Y si usamos la lógica, diríamos, bueno, pues todos los sepulcros son nuevos, ¿no? Ni modo que lo van a sepultar en un sepulcro que ya esté ocupado por otra persona. Sí, los sepulcros eran reusables. Un sepulcro, ¿verdad?, era propiedad de una familia y entonces la familia sepultaba ahí sus muertos. Al cabo de un año venían, sacaban los huesos y el sepulcro quedaba libre para que cuando otro familiar muriera pudieran hacer el mismo procedimiento con él. Entonces, lo más probable es que la gente de la que habla Mateo era gente que tenía apenas unos meses de haber muerto, gente cuyos familiares todavía estaban vivos y estaban ahí en Jerusalén y por eso los pudieron reconocer y dieron testimonio. Imagínense que de repente un familiar murió hace unos meses y era creyente, ¿verdad?, era un hombre de fe, y de repente un día usted lo ve llegar a su casa y abrir la puerta y sentarse en la mesa y decir, bueno, me regresaron, ¿verdad?, me dieron chance de que yo regresara a despedirme para dar testimonio de que el Mesías, el Hijo de Dios, se ha manifestado, fue por nosotros ahí donde estábamos en el seno de Abraham y ahora nos va a llevar a la presencia de Dios. Eso es, ¿verdad?, lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, ¿qué importancia tiene, ¿verdad?, cuando hablamos de que Jesús está en la tumba? No estamos hablando, ¿verdad?, de que obviamente los discípulos en ese momento no sabían todo esto. Esto es una revelación que vino después, con el tiempo. Pero cuando nosotros pensamos en Jesús estando en la tumba, no es que estemos de luto, no es que estemos pensando, ay, pobrecito Jesús se murió, ¿verdad? No, porque mientras su cuerpo estaba en la tumba, Él estaba trabajando. Él estaba yendo por las almas que estaban en el seno de Abraham y llevándolas después a la presencia del Padre. Y lo maravilloso de todo esto es que ese lugar llamado el seno de Abraham ya no está en funciones. Ahora, cuando usted y yo muramos y estamos cubiertos, ¿verdad?, por el pacto de la cruz, por el pacto de Jesús y limpios por su sangre, entonces usted y yo entramos directamente a la presencia de Dios. Entramos directamente, porque dice Juan, ¿verdad?, que cuando él ve al Cordero que se presenta delante de Dios y cuando él dice que él ve multitudes, millares de millares
que adoran a Dios, o sea, el pueblo de Dios, los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, están en la presencia de Dios, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y un día, ¿verdad? Un día no muy lejano, creemos, cuando la trompeta suene, dice la Biblia que esas almas que están ahí, porque son almas, van a tener nuevamente su cuerpo y vamos a estar con el Señor para siempre con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y si Dios permite que estemos vivos cuando Jesús venga, pues entonces no vamos a pasar por ese proceso de ir directamente a la presencia de Dios, sino que seremos transformados y nos reuniremos con el Señor en las nubes, y ya después de que pase todo lo que la Biblia dice que tiene que pasar, estaremos entonces sí en un lugar llamado la Nueva Jerusalén, en la cual es el destino de todos los creyentes, de todos los santos, de todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. Estaremos en la Nueva Jerusalén, en donde dice la Biblia que ya no habrá necesidad de sol, porque el Señor resplandecerá y será la luz de todos los que vamos a estar en ese lugar, ¿verdad? Ni habrá noche tampoco, porque la luz del Señor, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, nos va a alumbrar de manera permanente, ¿verdad? Y todo esto lo entendemos cuando estudiamos la palabra de Dios. Y quiero decirte que esas promesas, ¿verdad? Ahora, desafortunadamente, la gente que muere sin tener su fe en Jesucristo, pues lamentablemente la parte del Hades llamada Gehenna sí sigue activa. Porque en Apocalipsis capítulo 20 dice que el Hades entregó los muertos que habían en él para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco y para ser posteriormente arrojados en el lago de fuego, el cual es la muerte segunda. Por lo tanto, entendemos que las personas que mueren sin Cristo van a ese lugar llamado Gehenna, que se tradujo después como el infierno, ¿verdad? La Biblia nunca enseña que Satanás o los demonios estén ahí atormentando a la gente. Solamente dice que son atormentados en una llama de fuego. Por eso Jesús usa la palabra Gehenna para darle la idea del fuego que nunca se apaga. Entonces, mi amado hermano, si tú estás escuchando este mensaje, quiero decirte que estás muy a tiempo de arrepentirte de todos los pecados que puedas haber cometido o estar cometiendo, volverte al Señor Jesucristo con todo tu corazón y decirle: Señor, el día que yo muera, no importa si es mañana o si es dentro de muchos años, yo no quiero estar en ese lugar de fuego, de tormento. Yo quiero estar delante de ti, en tu presencia, junto con todos tus santos, junto con todo tu pueblo, adorándote por la eternidad. Quiero pedirte que cierres tus ojos en este momento y que hagas esta oración conmigo. Si tú nunca has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, pero tú quieres hacerlo en esta noche, quiero pedirte, ahí donde estás, en tu lugar, el Señor está contigo y escucha tu oración. Quiero que digas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche estoy delante de ti, sin nada que esconder, porque tú puedes ver aún lo más profundo de mi ser, lo más profundo de mi corazón y mis pensamientos, Señor. Hoy te pido perdón. Hoy reconozco, Señor, que he vivido lejos de ti de tal manera que si en este momento yo muriera, iría al infierno. Pero hoy te pido con todo mi corazón que vengas a mi vida, que limpies todos mis pecados, que borres toda mi maldad, Señor, que renueves mi mente. Espíritu Santo, haz una regeneración en mi mente, en mi corazón. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero ser un hijo tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame a vivir en el temor tuyo todos los días de mi vida. Te doy gracias porque sé que tú me escuchas, Señor Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte, mi hermano, a que si tú eres
de Cristo, si tú has depositado tu fe en el Señor Jesucristo, si tú eres parte del pueblo de Dios, quiero invitarte también a que cierres tus ojos por un momento y le digas: Señor, gracias. Gracias porque subiste a lo alto y llevaste cautiva la cautividad, Señor. Y eso de que subiste a lo alto significa que primero descendiste, Señor, a las partes más profundas de la tierra. Que primero estuviste ahí, Señor, no en el infierno porque tú no pecaste, Señor. Tu alma no murió porque tu alma nunca pecó. Pero estuviste ahí, Señor mi Dios, para llevarte las almas de los santos, de los justos, Señor, que habían esperado en ti por mucho tiempo, que habían estado aguardando el momento, Señor, en el que tú te manifestaras, que te vieron en algunas visiones, que supieron de ti por la revelación de tu Espíritu, pero que no te conocían, que no te habían visto, pero en el momento en que te vieron, Señor, ellos pusieron su fe y su esperanza en ti y te recibieron como Salvador, como Rey, como Redentor, y tú los llevaste, Señor, a la presencia del Padre. Gracias porque compraste para mí, Señor. Tu palabra dice que le arrebataste las llaves al que tenía el imperio de la muerte, Señor. Y ahora la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Ahora tú nos has llamado de muerte a vida, Señor. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor, porque tenemos el privilegio de ser hechos hijos tuyos, Padre. Gracias porque esa victoria que tú ganaste en la cruz del Calvario, Señor, nos la has dado. Gracias porque esa victoria que tú ganaste, Señor mi Dios, en el Hades, en el Seol, Señor, en el seno de Abraham, también nos pertenece. Gracias porque la resurrección, Señor, nos ha dado la victoria sobre la muerte, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Hermano, que Dios te bendiga. Queremos invitarte para que no te pierdas el día de mañana de manera presencial nuestro servicio de resurrección. Vamos a estar tomando la cena del Señor y vamos a estar compartiendo un mensaje muy especial acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y toda la repercusión que este acontecimiento ha tenido, ¿verdad? Vamos a estar reafirmando algunos de los puntos que ya hemos visto en nuestro tema que hemos estado viendo, la resurrección de los muertos, pero de manera muy especial vamos a tocar el punto de la resurrección de Jesús. Entonces, no te lo pierdas. Si es posible que vengas a alguno de los servicios y que traigas un invitado, bueno, sería fabuloso. Así que nos vemos primeramente Dios el día de mañana a las 10 y a la 1 en punto aquí en nuestra iglesia. Que Dios les bendiga y hasta pronto.